Son los medios de extinción de las obligaciones distintos al pago. Sabes que el pago es el medio de extinción ordinario y que existen otros distintos a él. Soy Ediluz Calderón y hoy te voy a explicar brevemente qué son los medios de extinción, cuáles son y en qué consiste cada uno de ellos. Comencemos. La extinción de las obligaciones es la ruptura del vínculo jurídico que une a los sujetos de una relación obligatoria. Es decir, cuando se produce un acontecimiento o conducta al cual la ley le atribuye el efecto de desaparecer el lazo de derecho que une al acreedor con el deudor. Los medios de extinción más conocidos son el pago, la novación, la compensación, la remisión de la deuda, la confusión, la pérdida de la cosa debida, la dación en pago, la prescripción y la delegación. El pago constituye el medio ordinario o normal de extinción de una obligación desde el punto de vista técnico-jurídico. Consiste en el cumplimiento de la obligación independientemente de que ésta tenga por objeto la entrega de una suma de dinero o cualquier otra conducta o actividad. La novación es aquella mediante el cual una obligación se extingue sustituyéndose por una obligación nueva. Su característica primordial es que se debe extinguir una obligación anterior y nacer una nueva. Requiere un cambio que debe recaer bien sobre los sujetos de la obligación, sobre el objeto o sobre la causa. Las clases de novación son: novación objetiva, es el cambio de objeto; novación subjetiva, el cambio de sujetos. La novación subjetiva se divide en novación subjetiva por cambio de deudor y novación subjetiva por cambio de acreedor. La compensación se da cuando dos personas son entre sí recíprocamente acreedoras y deudoras. Las dos deudas, si son del mismo monto, se extinguen. Si los montos son diferentes, se reduce a una sola deuda que será la diferencia entre ambas. Clases de compensación. Primero, la compensación legal es la establecida por la ley y que cumple con los siguientes requisitos: reciprocidad, liquidez, exigibilidad y homogeneidad. Segundo, la compensación convencional se da por convenimiento entre las partes. Tercero, compensación facultativa. Se realiza por requerimiento de la parte que puede alegar u oponer la falta de alguno de los requisitos para que se dé la compensación legal. Renuncia a oponerlo y acepta la compensación. Cuarto, la compensación judicial. Es cuando a una de las deudas le falta uno de los requisitos para la compensación legal, por lo que se reconviene. Remisión de la deuda. Es el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. En la doctrina también se denomina condonación, perdón o quita. Las clases de remisión de la deuda son remisión total, remisión parcial, remisión tácita o remisión expresa. La confusión se presenta cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de acreedor y deudor. Los casos en que se da la confusión son: primero, en las sucesiones a título universal y segundo, en las sucesiones a título particular. Los elementos de la confusión son: primero, la existencia de una obligación civil; segundo, que la confusión ocurra entre el acreedor y el deudor principal; tercero, el crédito debe ser disponible para el acreedor; cuarto, que las cualidades de deudor y acreedor se reúnan en una misma persona. Pérdida de la cosa debida. Es cuando el objeto que constituía la obligación perece o queda fuera del comercio o se pierde. La obligación, por ende, se extingue. Los requisitos son: que la imposibilidad no sea imputable al deudor, que se produzca con anterioridad a la mora del deudor, que en las obligaciones de dar la cosa sea específica y que la cosa específica no provenga de delito. La dación en pago es el convenio en virtud del cual el acreedor le permite a su deudor que le pague con una prestación diferente de aquella con que estaba obligado a pagar. Su característica principal es que guarda analogía con el pago, la novación y la venta. Los requisitos son: una ejecución de una prestación con ánimo de pagar, una diferencia entre la prestación debida y la pagada, el consentimiento de las partes, la capacidad de las partes, la observancia de las solemnidades legales. Prescripción extintiva es aquella mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo y el cumplimiento de determinados requisitos contemplados en la ley, que son la inercia del acreedor, el transcurso del tiempo fijado por la ley y la invocación por parte del interesado. La renuncia de la prescripción es aquel acto mediante el cual el deudor manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de no alegar la prescripción.
Los efectos de la prescripción. Extingue la obligación y la acción. Se extinguen las garantías y accesorios como la prenda, privilegios e intereses. Produce efecto liberatorio. El deudor queda liberado en el momento en que la prescripción se consumó. Delegación. Es el acto en virtud del cual una persona denominada delegante encarga a otra denominada delegado la realización de un acto que ejecuta en su propio nombre y en beneficio de una tercera persona denominada delegatario. Las clases de delegación. Primero, desde el punto de vista de la cualidad del acreedor o deudor del delegante, se dividen en delegación activa y delegación pasiva. Segundo, desde el punto de vista de que se produzca una novación, se divide en delegación perfecta o novatoria y delegación imperfecta o simple. Todo lo que antes hemos discutido lo puedes ahondar con el Código Civil vigente, donde se encuentran establecidos los medios de extinción de las obligaciones. Lo mejor para ti es conocer las leyes. El conocimiento te ayudará a ahorrar tiempo, dinero y malos ratos.